doctor Casañe, y dice que revela un profundo conocimiento del derecho junto a una aquilatada experiencia producto del ejercicio profesional, que es lo que más nos resulta atractivo y relevante en las palabras que vamos a escuchar. Así que agradeciendo una vez más la generosidad que ha tenido el doctor Averasturi en acercarse para brindarnos esta charla, esta disertación. Le damos la palabra. Queda usted entonces, doctor Averasturi, en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor García Rajo. Muchas gracias, Instituto del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, por haberme invitado a dar esta charla introductoria respecto del tema que me llevó toda la pandemia del año pasado. Espero que este año no me lleve el tema de la pandemia a escribir un segundo tomo de medidas cautelares. Bueno, en fin, la cuestión es la siguiente. Yo me voy a referir a las medidas cautelares contra el Estado, pero lo que quiero es enfocar las medidas cautelares contra el Estado dentro de una temática mayor, que es la defensa de los derechos del particular frente al Estado, el Estado nacional o provincial. Es decir, dónde estamos ubicados nosotros los particulares frente a una actuación que consideramos que es injusta o ilegítima. Y para esto es evidente que tenemos que referirnos en primer lugar a la Constitución que nos rige, que es la Constitución del 53-60, con la reforma del 94, ¿no? Porque, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba una justicia que tuviera un elemento específicamente valorativo y que se refiriera al bienestar general y a la igualdad permanente entre el particular y el Estado. ¿Por qué? Porque somos parte de un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho las partes se deben respetar mutuamente. Además, el otro problema es que si no se confía en la justicia, si no se confía en los precedentes, entonces no vamos a estar ya en un estado que nos permita transitar resguardados frente a avances no solo de los particulares, sino del Estado en general. Yo creo que uno de los ítems más importantes para el derecho administrativo fue la incorporación del artículo 43 en la Constitución, en la reforma del 94, porque los que hemos transitado el tema de la acción de amparo, hemos visto que inmediatamente que la Corte dicta Siricot, viene un golpe de Estado y ¿qué es lo que ocurre? Encargan a un procesalista la redacción, afamado por otra parte, la redacción de una ley que se transformó en desamparo. ¿Por qué? Porque ustedes examinan el artículo 2 de la ley 16.986, bueno, de la ley. Ahora la llamamos ley, antes era un decreto ley, y se van a encontrar que el artículo 2 estaba totalmente diseñado para enervar la acción de amparo. Esto que, por eso yo siempre no la denomino ley de amparo, sino ley de desamparo,
resultó que fue copiado esta ley en distintos ordenamientos provinciales. Y resultó que hoy prácticamente el amparo está, por lo menos en el ordenamiento federal, está desnaturalizado porque tiene tantos requisitos formales para vencer que nosotros los administrativistas como litigantes nos hemos inclinado más para una acción declarativa de certeza que una acción de amparo. O sea, como la acción declarativa de certeza prácticamente no tiene regulación, entonces vamos por ese camino. Pero vaya esta disgregación para que ver cómo un avance jurisprudencial resultó después detenido por una ley de facto y posteriormente por la jurisprudencia que reservó para contadas ocasiones este instituto. Yo diría que ahora ha vuelto a renacer en la ciudad de Buenos Aires, porque la justicia contencioso administrativa de la ciudad es un poco más amplia en darle posibilidades a esta acción. Pero junto con la incorporación del artículo 43 que posibilita o posibilitó las acciones colectivas, tenemos la integración de los tratados de derechos humanos, en el cual básicamente el que siempre nos sirve de caballito de batalla es la Convención Americana, porque resulta que a través de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos podido volcar al derecho administrativo una serie de situaciones que han estado establecidas en distintos casos, y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha posibilitado que esos fueran incorporados a la jurisprudencia local. Entonces, tenemos que hoy no se discute para nada el derecho a ocurrir ante un órgano judicial. Si bien lo teníamos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, resultó que esa posibilidad de tener una acción que permitiera discutir a fondo un accionar del Ejecutivo no era permitida hasta 1960, en el cual se dictó el caso Fernández Arias contra Pollo, que exigió que hubiera una acción en el cual se pudiera conocerse totalmente el fondo de la cuestión. No sé si ustedes recuerdan, pero hasta 1960 la única vía idónea para discutir un acto administrativo definitivo que hubiera llegado a su máxima instancia era, o sea, un decreto del Poder Ejecutivo dictado después de una vía recursiva, era el recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario, como ustedes saben, y sale en la propia denominación, es extraordinario. Es un problema de un recurso en el cual se discute la naturaleza federal del tema. Entonces, con la sanción de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional y las distintas leyes provinciales de procedimiento administrativo, la última ha sido dictada por Mendoza hace 2 años, se puede recurrir
un acto administrativo y posteriormente ese acto administrativo discutirlo enteramente, o sea, todos los fundamentos que contiene en sede judicial. Entonces, la tutela judicial hoy la podemos considerar como plena en la medida que uno tenga los recursos al alcance para poder iniciarla, pero esto es otra situación. Pero cuando uno inicia una acción judicial, lo que está buscando es que exista la posibilidad de que la sentencia sea ejecutada, por un lado, o por el otro lado, que no haya un cambio de statu quo mientras se está discutiendo. Entonces, lo que creo que hemos podido, digamos, iniciar o sostener mediante los avances jurisprudenciales ha sido que exista una medida efectiva y eficaz para lograr el reconocimiento del derecho y que ese derecho no aparezca desconocido por el solo hecho de tener que transitar un proceso judicial. He sabido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los gobiernos o los estados deben suministrar recursos judiciales efectivos y que estos deben ser sustanciados conforme el debido proceso legal. Esto lo ha dicho, por ejemplo, en Velázquez Rodríguez contra Honduras, y a su vez, en las opiniones consultivas 8 y 9 de 1987, se argumentó que el artículo 25 de la Convención no se trataba de un instituto que hacía únicamente referencia al amparo como procedimiento judicial sencillo y breve, sino que tenía por objeto la tutela de todos los derechos. Y la tutela de todos los derechos se daba, por ejemplo, nuestro país fue condenado en el caso Cantos porque la tasa de justicia y los honorarios eran totalmente imposibles de ser reconocidos por lo excesivamente altos. Y finalmente yo les cito otro caso que es muy aplicable al derecho administrativo, que es el caso Claude Reyes, en el cual se admitió una etapa administrativa y otra judicial, pero tanto en la etapa administrativa como en la judicial se debía respetar el debido proceso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que debe haber una efectividad de la sentencia. Y para que haya una efectividad de la sentencia, se deben cumplir por lo menos dos cosas. El aseguramiento del bien comprometido por un lado y evitar que se altere la igualdad de las partes en el proceso. ¿Y qué es lo que distingue al litigar contra el Estado que litigar contra un privado? Y lo que distingue es que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y puede ser puesto en ejecución por el
propio Estado, o sea, por la propia parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que un privado no puede actuar por mano propia, sino que tiene que pedir el auxilio judicial, mientras que el Estado puede poner en ejecución ese acto. Entonces, es muy importante recordar, para un esquema de fundamentos de este tema que son las medidas cautelares, es la opinión consultiva 11 de 1990, que estableció que el artículo 8 no especificaba garantías mínimas como lo hace el numeral 2 sobre las materias penales, sino que es una garantía que se aplica a todos los órdenes, inclusive al derecho administrativo. Y esto fue reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena. Entonces, la medida cautelar, ¿qué es? Es respecto de la acción principal. La medida cautelar es un concepto más restringido porque se encuentra embebida en un principio de garantismo y no conduce a una cosa juzgada, porque la finalidad de la medida cautelar no es otorgarle la razón al peticionante, sino de crear un estadio jurídico provisional. Por eso, la medida cautelar dictada no es una res judicata, o sea, una cosa juzgada, sino que es una manera de esperar el juicio. Entonces, el juez tiene necesidad de impedir el cambio de una situación o eliminar el cambio ya ocurrido o anticipar el cambio probable o posible. Y este principio, fíjense, yo creo que está amparado por la reforma constitucional de 1994 que, merced a la interpretación de los tratados, estableció el derecho a la tutela judicial efectiva, y dentro de este derecho judicial a la tutela judicial tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar. Por lo tanto, frente a la ejecutoriedad que tiene un acto administrativo, podemos contraponer una medida cautelar que establezca lo que los españoles han denominado la igualdad de armas, o sea, colocar tanto al particular como al Estado en una situación de igualdad. Los caracteres de una medida cautelar han sido analizados por los procesalistas nuestros, en el cual yo destaco por sobre todos a Augusto Morelo, a quien tuve el honor de conocer, y distinguido platense, por su cordialidad también y hombre de bien. Y de allí yo he sacado una serie de su tratado, he sacado una serie de conceptos, ¿no? Los cuales, fíjense que lo primero es que no debe haber una superposición con el objeto. Entonces, el objeto de la medida cautelar tiene que ser distinto al objeto de la acción. ¿Y esto cómo se puede aplicar? Fíjense, si yo soy declarado cesante y solicito una medida cautelar, la medida cautelar no va a tener por objeto que se deje sin efecto la cesantía, sino que
me repongan en el cargo mientras dura el proceso que va a determinar la legalidad o la legalidad de la cesantía. Por lo tanto, de acá deriva otro concepto, que es el de la accesoriedad. O sea, la medida cautelar viene pegada, disculpen la expresión jurídica, de la acción principal. O sea, es accesoria. Si la acción principal muere, la medida cautelar inmediatamente también. Si no se le da lugar a la acción principal, tampoco puede sobrevivir la medida cautelar. Muchas veces lo que se ha dicho es que a través de una medida cautelar existía un prejuzgamiento. Pero eso no es así, porque lo que hace el juez en una medida cautelar es analizar brevemente con las constancias que tiene en ese momento si existe verosimilitud del derecho, si existe un peligro en la demora, y entonces va a valorar qué es mejor para el momento en que se dicte sentencia. Nada más. Por otra parte, fíjense cómo está conectado, pero es independiente de la acción principal, porque la medida cautelar se puede interponer como pretensión en cualquier oportunidad posible. O sea, antes de deducir la acción, junto con el inicio de la acción o con posterioridad. Y como no configura una res iudicata, puede ser sustituida, puede ser mutable, puede ser provisoria. Además, como abogados, no deben olvidar que se tramita, aunque esté pegada en la misma acción, es incidental la medida cautelar. Por lo tanto, no suspende los plazos de la acción principal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si uno comenzó a tramitar la acción principal junto con la medida cautelar y allí se fue y fue apelada y siguió la apelación y todos los plazos transcurrieron, la aprehensión de instancia corre. Por lo tanto, al ser incidental, no se olviden que tienen que impulsar la acción principal. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los presupuestos de procedencia? Bueno, ustedes saben perfectamente que en el Código Procesal Civil y Comercial existen dos pautas principales: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y luego la contracautela. Pero respecto de la procedencia, es la verosimilitud del derecho, en el cual los romanos la han denominado fumus bonis iuris. ¿Y qué es lo que se hace? El juez analiza con los elementos que tienen si existe una apariencia del buen derecho, pero no existe una declaración de certeza. Por lo que es la apariencia nada más, a ver cómo ha sido planteado, si existe o no existe un buen derecho, si existe o no una impresión primera de que se ha actuado con ilegalidad o ilegalidad manifiesta. Entonces, lo que teóricamente sucede es que el peticionante deberá alegar que existe un derecho violado, que se le ha violado.
Y bueno, en la medida que pueda convencer al juez que existen indicios serios y graves, entonces podrá tener la medida cautelar. En cuanto al peligro en la demora, periculum in mora, como lo llamaban también los romanos, lo que se trata es de disipar el daño inminente y lo que tenemos es que a mayor peligro en la demora, menor verosimilitud del derecho, o a mayor verosimilitud del derecho, menor peligro en la demora. Son dos situaciones que van contrabalanceándose en una acción judicial. La ley de medidas cautelares contra el Estado ha hecho hincapié en dos cuestiones. La primera cuestión es que en todos los elementos que existen para declarar una medida cautelar, resulta que vamos a encontrar la posibilidad de afectar el interés público. No quiero entrar a determinar cuál es qué es el interés público. Pero una vez yo estaba en un seminario con profesores extranjeros y ¿qué significaba interés público? Y eran europeos, alemanes, y dijeron que era muy sencillo la definición de interés público. Era el interés de la comunidad. Y ejemplificaron realmente, no diría infantilmente, pero sí en forma totalmente clara. A ver, el juez, en base al interés público, no va a secuestrar una ambulancia, no va a rematar un hospital. No, porque eso evidentemente interesa a toda la comunidad. ¿Para qué ocurrió? En la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal, siempre se mencionó el interés público. Claro, y en todos los alegatos que realiza el Estado, de cualquier gobierno, se menciona que esto, si se hace lugar a la medida cautelar, va a comprometer el interés público. Pero, ¿qué mejor compromiso del interés público es que respetar la ley? Y eso salió en uno de los fallos. ¿Se acuerdan cuando hace unos años estaba en conflicto el aeroparque con las empresas privadas? Bueno, en uno de esos fallos, yo recuerdo que la Cámara Federal Civil y Comercial, creo que fue un voto de la doctora Medina, dijo: ¿qué mejor manera de satisfacer el interés público que hacer cumplir la ley? Lo que ocurre es que siempre nuestros gobernantes han confundido el interés personal del gobierno con el interés de la comunidad, porque piensan que lo que ellos consideran un bien para todos, ¿no?, es lo que tiene que aceptar todo el mundo, por más que se pierdan derechos en el camino. Lo que entonces tenemos que ir ya a al derecho administrativo en particular.
¿Cuál es la medida cautelar por excelencia? La medida cautelar por excelencia es la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo. La suspensión de la ejecutoriedad, y la digo así, suspensión de la ejecutoriedad, significa que el acto administrativo no puede ser puesto en ejecución, valga la redundancia. Los doctrinarios han tenido posturas contrapuestas respecto de la ejecutoriedad, porque algunos lo han asimilado a la presunción de legitimidad, y eso ha determinado que muchos jueces digan esto: como el acto administrativo se presume válido, es ejecutorio. Entonces, esa presunción que tiene prueba en contrario, por el solo hecho de eso tiene como consecuencia la ejecutoriedad. Los que no compartimos este criterio decimos, ojo, la Ley de Procedimientos Administrativos en el artículo 12 dice el acto administrativo se presume legítimo, punto y coma. Y allí hay una separación. Es como si fuera un punto seguido. Por lo tanto, tenemos dos temas. Uno es la presunción de legitimidad y otro es la ejecutoriedad. Y yo sostengo que la ejecutoriedad sí va a derivar de la presunción de legitimidad, pero no es un carácter propio del acto administrativo. Esto, si quieren lo explico un poquito más, pero quiere decir que un acto administrativo, por el solo hecho de estar dictado, sí, todos estamos de acuerdo que se presume legítimo. Pero un acto administrativo, por el solo hecho de ser dictado, no se presume ejecutorio porque la ley, la naturaleza del acto, ha dicho que la ejecutoriedad está dependiendo de otras situaciones. Y por el otro lado, ustedes saben que el carácter es un factor común, pero hay actos administrativos que no son ejecutorios, como ser los actos declarativos. Por lo tanto, lo que se trata de enervar en una medida cautelar no es la presunción de legitimidad, sino únicamente la ejecutoriedad. Y esto es lo que hay que convencer al juez. ¿Por qué es tan importante la suspensión del acto administrativo? Y bueno, porque es lo que va a enervar una medida dictada por el gobierno de turno que quiera ponerlo en ejecución inmediatamente. Y tanto es así que si ustedes van a la Ley de Medidas Cautelares 26854, se van a encontrar que el artículo 13, que establece los requisitos para una medida cautelar, son mucho más restrictivos que los otros dos artículos que establecen la prohibición de innovar y la medida cautelar innovativa. Entonces, estos requisitos son fundamentales y pretenden enervar la actividad del juez. Una parte que consideramos que ha sido muy beneficiosa por la Ley de Medidas Cautelares, no se olviden que la Ley de Medidas Cautelares fue una ley que se dictó junto con otras y que se llamó de democratización de la justicia, pero aquí lo que encontramos es que hay una serie de trampas para
impedir que la justicia actúe. Evidentemente no querían y entorpecieron el accionar judicial a través de colocar mayores requisitos que los que veníamos colocando. Antes era chequear la existencia de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Ahora lo que colocaron fue, el legislador colocó la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la diferencia? Eso es una apreciación. Para mí prácticamente no hay diferencia porque siempre el juez estuvo chequeando si el actor tenía un derecho o no tenía un derecho subjetivo violado y si la medida en sí misma era ilegítima. Bueno, lo colocó el legislador, pero luego colocó la afectación del interés público, que ya me referí, ¿no? Y después otra para tratar de enervar totalmente la suspensión del acto, que es que no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. Fíjense que lo que dieron a entender es que por una medida cautelar no se pudiera seguir cumpliendo con la medida de gobierno. Pero, como ya les dije, esto es contradictorio, porque si la medida cautelar es accesoria de la acción principal, basta que caiga la acción principal para que caiga la medida cautelar. Claro, mientras tanto, evidentemente, el Estado no puede seguir haciendo lo que el juez consideró que es ilegal. Otra parte que hay que rescatar es que se estableció legalmente la posibilidad de suspender un reglamento y se reconoció una jurisprudencia propia del contencioso administrativo, que es que mientras se estuviera sustanciando el procedimiento administrativo, se podía ir a sede judicial e interponer una medida cautelar autónoma. Yo diría que uno de los precedentes fue uno que me tocó discutir allá, yo les diría 1979, 1980, un caso que se le había prohibido, se había suspendido una promoción industrial, que tuve el gusto de actuar con dos estupendos y reconocidos abogados que fueron el doctor Decio Ula, de Santa Fe, profesor titular de Santa Fe, y Julio Llanarte. Y realmente allí lo inventamos, esa medida cautelar autónoma, en base a la medida cautelar genérica que se estaba en el Código Procesal Civil y Comercial de esa época. Entonces, esa medida cautelar estaba muy unida a esas medidas previas que en el derecho privado uno puede solicitar como principio de prueba. Después, inmediatamente, hubo una serie de precedentes que consagraron judicialmente esta situación, hasta que hubo un plenario del contencioso administrativo en el caso Icisa. Bueno, pero esto ya es historia antigua. Pero lo más importante son las condiciones de procedencia y después haber reconocido la posibilidad de dictar una medida positiva. Y esta medida positiva es
cuando existe un deber jurídico de parte de la administración y que no cumple. Y este incumplimiento se tiene que acreditar y, por supuesto, siempre le colocan la no afectación del interés público. Esta medida positiva rige, según el artículo 14, en relación a cualquier otra medida cautelar de naturaleza innovativa. Y, por otra parte, está la tradicional, que era la medida de no innovar. ¿Cuál es la diferencia entre la medida de no innovar y la suspensión? Es que el juez dicta la medida de no innovar y se innova de acá para adelante. Por eso, antes de la existencia de la ley de medidas cautelares, para pedir la suspensión del acto, se la fundamentaba en la medida cautelar genérica del Código Procesal y Comercial con efectos retroactivos. Bueno, me he entusiasmado, han pasado más de casi una hora desde que comencé a hablar. Lo que quiero es que ustedes tengan conciencia de una cosa. ¿Dónde están las pequeñas trampas de la ley? Y bueno, en la caución. En la caución prácticamente y en forma indirecta se planteó que la caución juratoria no corresponde en las medidas cautelares contra el Estado. Y otro asunto que realmente es interesante y que ustedes lo ven a diario en los en aquellos planteos. A ver, lo vimos la semana pasada, no hoy porque ya la Corte dictó la sentencia, pero ¿se acuerdan que con la cuestión de la prohibición de asistencia a clase dictada por el DNU del presidente y que se obligaba también a la ciudad autónoma? Bueno, ahí hubo un conflicto de competencia. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia de ciudad dijo que era incompetente. Se apeló y fue a la sala contenciosa de la ciudad. Y ahí dictaron una medida cautelar. No ponderemos si estuvo bien dictada o mal dictada, pero se dictó la medida cautelar. Cuando vienen el Estado y quiere enervar esa medida cautelar del juez de la ciudad, va al juez federal, el juez federal dicta una medida cautelar, ¿no? Y manda todo a la corte. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no era un juez de la ciudad y era un juez federal? Lo que ocurrió fue que el artículo 20 corrigió el procedimiento de la inhibitoria y consideró que la Cámara Contenciosa Administrativa de Capital Federal era la que correspondía que interviniese en el caso de conflicto. Pero claro, eso es en la medida que exista un superior común. En el caso del juez de ciudad con el juez federal,
resulta que no hay superior común, por lo tanto, el que resuelve el conflicto de competencia es la Corte. Entonces, independientemente del fundamento, lo que el artículo, déjenme que lo tengo por acá, el artículo 2 de la Ley de Medidas Cautelares se ocupa muy descriptivamente del caso de las medidas cautelares por juez incompetente. Si también lo que ocurre es que coloca lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial, que se deben abstener de dictar medidas cautelares los jueces que son incompetentes, ¿no? ¿Qué colocó? Se los voy a leer. El inciso segundo del artículo segundo. La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados por la Convención Americana. O sea que, indirectamente, lo que dice es que no una resolución dictada por un juez incompetente no es eficaz, no es ejecutoria. Esta fue otra de las trampitas que tiene la Ley de Medidas Cautelares. Bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo sobre esta ley. Lo que he querido es hacer una semblanza general de las medidas cautelares en sí y aquellas situaciones que reportan directamente cuando se trata del Estado. En conclusión, la medida cautelar es una pretensión que puede tener distintos aspectos, distintos objetos, que no debe coincidir con el objeto principal de la acción y que tiende a restablecer la igualdad entre partes. ¿Para qué? Para que exista una igualdad de armas entre el actor y el demandado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor. En el chat está disponible para aquellos que quieran realizar alguna pregunta, dejar alguna cuestión, algún tema, algún punto para dilucidar. Tenemos habilitado el chat. Mientras tanto, los felicitamos por su brillante exposición, por tener disponible este valioso tiempo con nosotros. Aguardamos entonces si hay alguna pregunta por el chat. Y les recordamos que recibir... ¡Ay, veo! El doctor Pedro Covielo ha levantado la mano, tiene su audio disponible, ¿verdad? Puede reactivarlo. Sí, tiene el audio disponible, lo escuchamos, doctor Covielo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, especialmente a dos amigos queridos que tengo acá, al doctor García Rajo y a mi casi pariente, Pedrito Verasturi, gran amigo, y acá un colega, Luis Eduardo Rey Vázquez, mi colega de Corrientes. Bueno, no, yo simplemente le quiero transmitir mi experiencia, aparte de estar de acuerdo con Pedro. Realmente esta ley de medidas cautelares es, vean, dos cosas abstrusas que he visto son la ley de medida cautelar y la ley de responsabilidad del Estado. O sea, ¿te acordás, Pedrito, que una vez dijimos, bueno, ¿qué es esto? Esta es la ley de irresponsabilidad del Estado. Y la ley de medidas cautelares es la cosa más absurda que yo he visto, porque hay algo que tienen que tener en cuenta. El fuero contencioso administrativo, que yo tuve el honor de
el honor de estar unos cuantos añitos, realmente había diseñado, interpretando la ley, todo un conjunto de aspectos sobre las medidas cautelares. Y las teníamos muy bien desarrolladas, sobre todo con el tema del juez incompetente que recién mencionaste, y vienen ahora y quieren directamente deshacer todo lo que se hizo. Yo lo que pienso que acá evidentemente hubo un motivo, discúlpenme, pero para mí hubo un motivo político. Querían que los jueces no dictáramos medidas cautelares, como la ley de irresponsabilidad del Estado, hacer que el Estado no respondiera nunca. Yo creo que son dos cosas que, dentro de todo, me parece que el mismo fuero contencioso administrativo, federal me refiero, ha tomado las contramedidas para evitar que esto tuviera el efecto pérfido que tenía la normativa. Y por eso uno ve cosas que son realmente, uno dice, pero los que escribieron esto, perdón, ¿en qué época vivían? ¿En la década del 30, del 40? No sé, porque había cosas que nosotros ya las habíamos superado totalmente. Manera de responsabilidad del Estado, por ejemplo, la responsabilidad por actividad lícita, pero teníamos una jurisprudencia ya diseñada por nuestra Corte Suprema y después controlada. Era bastante amplio. Bueno, y lo mismo con el amparo. Vos, Pedro, no sé si yo estoy tan de acuerdo con vos, pero cuando vos te referís al amparo, el mismo fuero contencioso administrativo fue ampliando cada vez más, digamos, los últimos años antes de que saliera esa ley, pero los últimos años ha ido ampliando y nosotros, creo que yo me cuento entre ellos, a lo mejor al principio era un poco estricto, yo siempre fui estricto con la ley de amparo, pero quiero aclarar, porque yo decía, la ley de amparo es cuando la cuestión clama al cielo, pero después fuimos poco a poco, vos me dirás si estoy acertado o no, pero fuimos ampliando cada vez más, como lo mismo la legitimación, fuimos ampliando cada vez más, de modo tal que nosotros llegamos a hacer algo, digamos, bastante amplio, con sus luces y sombras, pero bueno, pero nosotros lo hemos llegado a hacer. Y la misma ley de amparo, que podría haber sido restrictiva, después se fue ampliando cada vez más, con la idea de pensar en el ciudadano, en el administrado, en la persona a quien nosotros, los jueces, teníamos que servir y teníamos que auxiliar y que teníamos que ayudar. Que creo que ese es el tema. O sea, el juez, hay leyes que se dictan que yo me pregunto, ¿es para qué? ¿Para ayudar a quiénes? ¿A los políticos de turno o qué? Entonces, ahí está un poco el rol del juez. Es decir, ir creando o buscando las soluciones que sean justas y acordes conforme a la Constitución Nacional. Entonces, bueno, son esas pequeñas reflexiones que yo creo que a veces las medidas cautelares, bueno, vos lo señalás en tu libro, esa joyita, ¿no? Que la verdad es que a veces se quieren hacer cosas para perjudicar ¿a quién? A los ciudadanos, ese es el tema. Entonces, los discursos en favor de las personas, de los ciudadanos, todo está para la tribuna, pero después en los hechos no, hay que decirle que no, hay que negar todo, el Estado no responde, no hay que darle los beneficios previsionales que pide, no pide. ¿Me entienden? Bueno, yo ya lo digo desde mi retiro, desde mi centro de pensamiento. Ahora, de juez retirado. Bueno. Como abogado, critico, ¿no? Pero sí, el amparo comenzó a tener mayor difusión. Hasta el momento, no recuerdo cuál fue el caso, pero me acuerdo que estaba nuestro amigo Yuyo Gauna en la procuración y hizo un dictamen en el cual prácticamente dijo, si se trata de dinero, el amparo no es procedente. Allá por 1990 y pico. Lo estoy haciendo muy llanamente la explicación. Después de eso, yo como litigante comencé a observar que era el 90% declaraba improcedente el amparo, un 10% le hacía a favor, y posteriormente me encontré que los únicos amparos que encontraba procedentes eran aquellos que se referían
a la educación, a problemas de alumnos. Esto fue, y tanto es así que, a ver, cuando hemos tenido algún problema en los últimos años, en conversaciones con colegas que estamos de este lado del mostrador, ¿no? Cada vez que se mencionaba el amparo, dijimos, no, por favor, por el amparo no. Vayamos por otra vía. Y hoy actualmente lo que estamos transitando es la acción declarativa de certeza que no tiene los condicionamientos de una ley que sí tiene la acción de amparo. Pero lo notable, Pedro, lo notable es que si bien esta ley de amparo y la ley de medidas cautelares y la ley de irresponsabilidad del Estado fue dictada merced a la colaboración de algunos administrativistas que creo que conocemos, resultó que después viene un gobierno de signo totalmente opuesto y no les interesa para nada dejar sin efecto esta norma. Así que toda norma que establezca una restricción de los derechos del particular frente al Estado va a ser reconocida por la totalidad de los gobiernos venideros. Y aunque el día de mañana, en el próximo recambio presidencial, venga otro de signo terriblemente opuesto de a uno o al otro, estas dos leyes van a seguir. Y es el juez el que le va a poner, peros a esta ley, como le viene oponiendo, ¿no? En los precedentes importantes de medidas cautelares, yo diría que no le, a ver, que no les, que no responde a los requisitos rigurosos de la ley. Si no, pongamos como ejemplo el fallo de esta semana, no, de la semana pasada de telecomunicaciones de Sala 2 de contenciosos administrativos, directamente, ¿no? Más interés público que el servicio de telecomunicaciones, creo que, no sé si será un servicio público, yo tengo mis dudas, aunque en otros países lo es, pero que interesa al interés público, sí, evidentemente. Pero le colocaron la medida cautelar. Después, otra anécdota, yo no quería entrar en los pormenores de la ley, pero fíjense que el plazo de vigencia de una medida cautelar, ¿no? Es de 6 meses, ¿no? Y en 6 meses, en un judicial no alcanza ni para nada. ¿Y de dónde viene eso? En vez de haber legislado bien, viene del caso Clarín 2. O sea, ¿se acuerdan cuando querían desmembrar a Clarín? Bueno, en la primera vez la Corte actuó más o menos bien y la segunda vez hizo quedar bien con el gobierno y entonces le dijo que tenía que tener un plazo. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo, porque yo lo he hecho y he sido abusivo cuando tengo una medida cautelar a mi favor, es tratar de mover el expediente lo más lentamente posible. Y creo que es esa norma que dice, bueno, vamos a examinar si le damos la prórroga en la medida que sea activo con la acción judicial, ¿no? Que sea proactivo dentro de la acción judicial, creo que esa hubiera sido suficiente. Hubiera sido suficiente para
para el Estado y no ponerlo en una complicación al juez, ¿no? De tener cada 6 meses o cada 3 meses entrar por vía incidental. Y yo he seguido medidas cautelares en las cuales me otorgan la medida cautelar en primera instancia, la apela el juez, el Estado. Mientras está en apelación el Estado, me vence el plazo, por lo tanto pido la extensión de la medida, el juez me lo da, y mientras tanto devienen abstractas las apelaciones, porque cuando tuvo que fallar la Cámara, ya el plazo se encontraba vencido. Entonces, saben que un pleito se va a transformar en 20 pleitos. Y así sucesivamente. Bueno, Doctor, pero perdón, ¿hay alguna preguntita más por aquí? Lo escuchamos, doctor Covielo, sí. no, quería comentarle que una vez un amigo mío me dijo, tenía un problema. Una persona, un funcionario judicial lo habían echado con esas típicas medidas de la Corte, ¿no? Que dejaba cesantía a los empleados sin sumario, ¿no? Una vieja tradición de la Corte Suprema, que creo que no la tiene. Bueno, entonces me preguntó, ¿qué hago? ¿Un amparo? ¿Qué te parece? Entonces yo lo miré y le dije, mira, yo no sé si tiene razón o no tiene razón, pero en realidad a los jueces muchas veces el tema del amparo nos altera un poco, porque a veces nos altera el trabajo, si no es una cosa que realmente a uno le llama la atención. Y quizá uno lo decía por la sala 1 donde nosotros estábamos, que los jueces cuando teníamos un amparo, cortábamos todo lo que teníamos, o sea, los camaristas que le tocaban el sorteo, y nos dedicábamos, aparte del resto, pero a esa medida en especial, porque en 20 días como mucho sacábamos nosotros el amparo. Pero yo dije, mira, ¿por qué no te tirás con una cautelar? Bueno, metí un juicio ordinario y después una cautelar. Y con eso logró detener que a esta empleada la expulsaran. Entonces, no sé si encima se jubiló. Ahora, lo maravilloso es que todavía el juzgado no dictó una sentencia en el tema de fondo. Estamos hablando del año 2009 aproximadamente. Ustedes fíjense en lo que estamos nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces yo no sé si son o los abogados o los mismos jueces que no se quieren jugar con los temas, cuando hay temas que son realmente importantes. Y muchas veces creo, eso voy a hablar del gremio, ¿no? De los jueces, que a veces yo creo que los jueces es como que están muy encorsetados, no quieren salir del esquema que tienen y tienen algunos miedo de salir de ese esquema, de no avanzar, de no ir más allá. Muchas veces también, repito, la culpa, si queremos echar culpa y hablar de pecaditos, que recién hablabas de algunos que a lo mejor le meten pluma a algunos proyectos, que no vamos a decir quiénes son, pero bueno, no, jamás. La omertà. Pero fuera de eso, son cosas que a veces los mismos jueces no tenemos el coraje de decir las cosas como son. Es decir, no digamos esto porque no conviene. No, es que con eso estamos ayudando nosotros, si nos jugamos, al progreso de la ciencia del derecho y a la defensa y al ejercicio, a hacer realidad la tutela judicial efectiva. Esa palabrita que tan de moda está, ¿no? Desde hace años, yo diría es el derecho de defensa, en definitiva. El derecho de defensa que tiene el ciudadano. Y a nosotros que nos busca, que nosotros, además somos nosotros, los jueces, el último bastión que tiene el ciudadano frente a la injusticia. Tenemos que pensar en eso. Bueno, discúlpenme, yo si no me voy a seguir hablando. Muchas gracias, doctor, también. Bueno, tenemos alguna que otra preguntita, no sé si llegaremos a ver todas, pero vamos a empezar por aquí. Lautaro, a ver si queda clara la pregunta, si no puede habilitar su micrófono. Una consulta, dice Lautaro. En caso de solicitar una medida cautelar autónoma, a los efectos de que se sustituya el solvet repet
por un seguro de caución para acceder a la instancia judicial y se hace lugar al mismo, ¿no supondría también la suspensión de los efectos ejecutorios del acto administrativo? Más que nada en el marco que mencionaba usted de igualdad de las partes en el proceso. Bueno, primero, esa medida cautelar que está marcando es del solvo et repete, me parece que es un poquito contradictoria, porque si no pagué, no sé cómo voy a hacer para repetir. Pero más allá, lo que quiero que quede claro es que la suspensión de los efectos ejecutorios, en este caso, sería de la boleta de la FIP para pagar. Entonces, esto es, a ver, yo tengo dos posibilidades y lo hemos visto en el impuesto a la riqueza. Hay gente que ha iniciado una acción de amparo con medida cautelar para no pagar y hay otra que ha iniciado una acción declarativa de certeza y otros que han pagado y han repetido. Por lo tanto, no creo que pueda jugarse esto, salvo que haya una determinación de oficio, pero para eso tenemos mucho más sencillo es ir al Tribunal Fiscal de la Nación, que ya el solo hecho de ir allí significa la suspensión de la determinación de oficio de la FIP, ¿no? Tenemos otra, ¿no? A ver, esto es sobre la presunción de legitimidad, la otra pregunta. ¿No les tiene el micrófono? Sí. ¿Qué reformas cree que necesita el plexo normativo contencioso administrativo en un contexto de falta de cumplimiento o irresponsabilidad estatal? ¿Considera que la presunción de legitimidad es un blindaje que podría dejar de existir? A ver, se lo voy a responder con el derecho privado. Usted compró un departamento o una casa. Lo hizo por escritura pública. Alguien viene, no sabemos quién, y dice que esa escritura es nula. ¿Usted enervaría esa escritura por el solo hecho que alguien venga y diga que es nula la escritura? Esto es un paralelo total con la presunción de legitimidad. El acto administrativo se tiene que declarar legítimo, porque si no, la partida de nacimiento que tenemos no tiene fe en sí misma, ¿no? La de defunción tampoco, pero ahí que nos vendría mejor. Pero lo que pasa es que los jueces, para no fundamentar que hay o no hay verosimilitud del derecho, o hay o no hay peligro en la demora, tienen una muletilla que dice, y en vista que el acto administrativo se lo presume válido, también es ejecutorio, punto. Y esto es algo en el cual yo estoy totalmente en contra. Que me digan que no a una medida cautelar, que me lo digan, porque yo defiendo los derechos de una parte. Y el juez me va a tener que decir si está o no está de acuerdo conmigo. Pero que no vengan y que me lo digan sin fundamento. Entonces, estoy totalmente en desacuerdo en el fundamento que se utiliza o que utilizan los distintos jueces, ¿no?, para enervar medidas cautelares.
Bueno. No quedan ya preguntas. Muchísimas gracias, doctora Verasturi. Le pasamos la palabra al doctor García Rajo para ir dando cierre a esta actividad académica de hoy. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo al querido doctor Pedro Verasturi que nos haya ilustrado acerca de esta nueva ley y de esos entresijos que los que estamos litigando permanentemente nos vemos enfrentados. No voy a pretender dar ninguna opinión porque es la política que nos hemos fijado en este instituto, donde escuchamos a todas las voces, pero sí me gustaría dejar un pequeño colofón, que es el origen del amparo. Cuando la Corte en el caso Siri dijo que si hay un derecho constitucional, tiene necesariamente que haber una acción que lo ampare. La Constitución no es una poesía y creo que por más enmiendas que se le traten de hacer, esta es una ley que los jueces, un concepto jurídico que los jueces deben tener siempre presente. La Constitución Nacional no es literatura. Entonces, si hay un derecho que ampare, tiene que haber una acción que lo ampare. Es simplemente un pequeño colofón porque la verdad me salía de la vaina. Bueno, queremos siempre destacar y agradecer algunas presencias. Bueno, quiero primero destacar y agradecer la presencia de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, amiga de nuestro instituto, nuestra querida doctora Laura Monti, a quien saludamos con el afecto, Hola, Laura. con el afecto de siempre. Hola y gracias. Por favor, nosotros somos los reconocidos por tu presencia. No, gracias Lalo, Pedro, todos. Bueno, gracias a ti. Y también destacar la presencia del doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor, doctor, tenerlo con nosotros. Un placer. También tenemos presentes a las dos juezas de contencioso administrativos de Loma de Zamora, porque no sé, para los que no son de la jurisdicción, ustedes sabrán de que el departamento judicial, el colegio de abogados y esta área en particular es un gran matriarcado. Pronto vamos a pedir el cupo masculino. Pero hablando en serio, nos da mucha alegría contar con la presencia de la doctora Gladys Martí y de la doctora Analía Galkin, titulares de los juzgados 1 y 2, que siempre nos siguen, nos apoyan, nos difunden, y que además han disertado varias veces y han enriquecido nuestras presentaciones. Pablo Perrino también está presente, que fue nuestro orador anterior, a quien le agradecemos que nos haya dispensado su valiosísimo tiempo. Quiero agradecerle a Pedro Covielo, mi querido amigo, ex camarista federal, profesor, y con quien tanto tenemos en común. Está también el doctor Norberto Luciani, presidente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Buenos Aires, el doctor Omar Barragán, que es el director del Instituto de Derecho de la Salud de esta área académica,
Y a todos los que han participado y han demostrado que hay temas como el derecho administrativo, que suelen ser áridos, todos los que hemos dado clase en alguna oportunidad de esta materia, hemos visto la mayoría de las caras de nuestros estudiantes que nos miraban más o menos así, pensando cuándo termina esto. Bueno, sabemos que es una materia árida, que es una materia que usualmente ahí veo que Rocío sonríe. Bueno, es una materia que usualmente no convoca a demasiados participantes, y yo quiero destacar la concurrencia que hemos obtenido gracias a las figuras que nos acompañan, como fue el caso del doctor Perrino, y hoy en el caso del doctor Pedro Averasturi. Así que los esperamos en nuestra próxima conferencia, que tiene una fecha a designar, para la cual contamos con la sólida promesa de la doctora Laura Monti, a quien una vez recuperada de una afección, la llamé por teléfono diciéndole que, agradeciendo su generosa y espontánea oferta, la aceptábamos. Pero bueno, Laura, esperemos tenerte pronto con nosotros para que una vez más nos ilustres y sobre todo nos demuestres que se puede ser una erudita sin ser solemne. Gracias, sí, por supuesto, cuando quieran. Bueno, así que ya tenemos con esa promesa, les agradecemos la presencia a todos, y como la circunstancia lo impone, un profundo deseo de todos nosotros que en estas especiales circunstancias todos ustedes y sus familias gocen de buena salud y estén bien. Un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta muy pronto. Y mis sinceras disculpas si omití mencionar a alguien que lo merecía. Muchas gracias y muy buenas tardes, y gracias, Cristina Cresca, por tu invalorable apoyo. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós y gracias. Saludos a los amigos. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.